En un momento más nos vamos a enlazar con el abogado Darbe López porque vamos a hablar de un tema que ha causado muchísima polémica a nivel nacional y es justamente el caso de Emilio Lozoya Austin. Hemos visto cómo pues a finales del 2021 se le impuso esta prisión preventiva, actualmente sigue en la cárcel, sin embargo, pues tendrá otra audiencia para ver si se puede librar de esto. Pero para entrar a detalles ya en los temas legales, tenemos en la línea telefónica al abogado Darbe López, a quien le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, Darbe? Muy buenos días. Muy buenos días, Selene, qué gusto saludarte, a ti y a tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptar y también un gusto saludarte. Y bueno, hoy definen si Emilio Lozoya sigue en la cárcel, en este caso pues prisión preventiva, o si lo pueden soltar. ¿Es posible a pesar de estar involucrado en dos de los casos más mediáticos de los últimos años? Sí, sí es posible porque lo que tiene que ver con los aspectos de la medida cautelar de prisión preventiva es una cuestión que no es atinente a la culpabilidad, es una cuestión procesal sobre el que decide cómo él va a llevar el juicio. Pero eso no, una persona que está detenida en el curso de un juicio derivado de una medida tomada por el juez, para efecto de que esté detenida, tiene que ver con circunstancias que son ajenas a la culpabilidad, tiene que ver con el peligro de que se vaya si existen datos que pongan en serias dudas su permanencia en el lugar del juicio, tiene que ver con que no estorbe la investigación que se realiza en la etapa de investigación complementaria, y tiene que ver también con que no sea un peligro para la víctima ni para los testigos. Esas cuestiones que la ley dispone para una persona que está en juicio no son derivadas de su culpabilidad, de su responsabilidad. Entonces, cuando una persona está detenida durante un juicio, no lo está porque sea culpable o no, lo está porque está enfrentando un proceso y el juez considera que puede haber esas circunstancias. Entonces, lo que se está discutiendo en el caso de Emilio Lozoya es lo que se decidió por parte de un tribunal es que se lleve a cabo una nueva audiencia para efecto de que se subsanen fallas que el juez que emitió la medida cautelar de prisión preventiva justificada pueda subsanarlo o pueda resolverlo conforme a los lineamientos de esa resolución de apelación. Puede ser que se le vuelva a dictar de nueva cuenta prisión preventiva justificada, o en verdad ya puede ser que se le modifique esa medida, se dicten nuevas medidas que sean acordes y proporcionales y que le permitan llevar a Emilio Lozoya a su juicio en libertad. Ese no es un juicio de responsabilidad. Los juicios de responsabilidad llegan cuando se condena o se absuelve. Entonces son cosas completamente diferentes. Por eso sí puede suceder que aún y cuando esté enfrentando un proceso, una persona, no solamente Emilio Lozoya, lo enfrente en libertad sin que eso signifique que sea inocente, y también puede ser que una persona enfrente un juicio encarcelado por prisión preventiva justificada u oficiosa sin que eso signifique que sea culpable. En este caso, Darbey, yo creo que fue algo de lo que pues fue un detonante también para que ya se le pues interpusiera esta prisión preventiva. Fue cuando salieron aquellas fotos donde estaba cenando en un lujoso restaurante de Las Lomas. Ahí pues se habló de que bueno, se supone que está en esta especie de figura que sería como testigo protegido. No sé si en el caso de México aplica exactamente el mismo término, pero pues era prácticamente la figura que tenía Emilio Lozoya, además de que se le identificó que tenía una cuenta millonaria en el extranjero. Este pudo haber sido el detonante para que le dieran la prisión preventiva, así como, tienes la posibilidad de escapar. Pudo haber sido, no, de hecho no podremos saberlo porque son cuestiones técnicas muy específicas que solamente podemos atenernos a ellas una vez que se lee la sentencia. Lo que sí es que evidentemente la percepción general de impunidad jugó un papel muy importante para efecto de que la Fiscalía solicitara la modificación de la medida, puesto que él estaba llevando su proceso mediante medidas que le permitían llevar a cabo su proceso en libertad, pues recluido en su casa o con ciertas o con otras medidas, tomando en consideración de que se está preparando un acuerdo
para aplicar un criterio de oportunidad. Entonces, el hecho de que él se hubiera exhibido, pues en un restaurante lujoso, en compañía de determinadas personas, pues dio luz a que se le exhibiera y se presentara esa percepción general de impunidad, que dijeran, no, pues él está disfrutando, y en contraste, pues Rosario Robles está detenida y quiere decir que uno ha apoyado al gobierno, otro no, etcétera. Entonces, esas cuestiones pues evidentemente son ajenas, porque cuando un juez resuelve esas consideraciones, pues no las debe de resolver conforme a lo que se dicen en los medios, sino conforme a las argumentaciones de las partes en los procedimientos. Entonces, si eso fue lo que privó, y un tribunal de apelación lo analiza y ve que no está bien fundada la determinación cautelar por la cual a una persona se le impone la prisión preventiva justificada, pues evidentemente le van a ordenar al juez que lleve de nueva cuenta lo que está sucediendo hoy, que lleve de nueva cuenta el procedimiento para que subsane esas fallas, las depure y decida si verdaderamente existen condiciones para que Emilio Lozoya lleve su procedimiento en libertad, tomando en consideración que puede ser que se evada de la acción de la justicia, o que esté representando un problema para la investigación, que las pruebas puedan ser entorpecidas al recabar pruebas, o pueda ser también un problema para testigos y para las víctimas. Entonces, alguna de estas circunstancias pudo haberse presentado y el juez decidirla o no, y el tribunal de apelación, al advertir eso, pues resuelve en su favor, pero ordena que se subsanen esas fallas y dice, llévese de nuevo a juego y que se vuelva a poner en consideración si esa circunstancia se da. Y como lo dicen los medios, puede ser que el juez determine hoy que no se dan esas circunstancias tomando los lineamientos que dictaron los tribunales de apelación, o puede ser que de nueva cuenta, como ha sucedido con Rosario Robles, que en la que ha llevado ella, aún y cuando con Rosario Robles han sido procedimientos de revisión de las medidas cautelares, y ha habido amparos, e incluso ha habido amparos que le dicen, a ver, llévese y depurese, y se le vuelve a dictar. Es decir, se depuran esas circunstancias, se vuelven a realizar las argumentaciones, y el juez vuelve a decidir. Vamos a ver qué sucede. La audiencia está programada para el día de hoy, parece ser que a las 12 del día. Entonces ahí es donde se va a resolver, pero son esas circunstancias. Cuando se resuelven las medidas cautelares, nada tiene que ver, la ley es bastante precisa en ese dato, nada tiene que ver la responsabilidad. Una persona no es culpable por estar detenida, ni inocente por estar fuera en libertad mientras lleva a cabo su proceso. ¿Cómo es este término que usan los abogados? Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿no? Así. Sí, pues es el principio de presunción de inocencia. Se presume su inocencia hasta en tanto no existe una condena ejecutoriada, pues en el sentido de que ya hay condena absoluta por parte de un juez, que ya no va a ser modificada. Y evidentemente pues las reglas de nuestro diseño anterior, de nuestro sistema anterior, en ese sentido. Y por cierto, la prisión preventiva lo que conlleva es una afectación muy gravosa a la libertad, aún sin haberse demostrado la culpabilidad. Ya es una figura que es proscrita en otros sistemas jurídicos. Nosotros no deberíamos de tenerlo. El señor Lozoya y la gran mayoría de las personas, no me voy a poner a discutir a los que se les conoce como los grandes enemigos de la sociedad, secuestradores, violadores, entonces, que son acusados, tenemos que hablar de personas. Pero parece ser que la sociedad no está muy preparada para ese punto, pero una persona a la que no se le ha comprobado el delito y para la cual se está llevando a cabo un procedimiento no debería estar detenida. Entonces, esa es una discusión a la que tarde o temprano nuestro país tiene que llegar. Entonces, en este caso va a existir pues mucha polémica por la resolución que fue. La percepción general va a estar muy contenta si Emilio Lozoya sigue detenido, creyendo que estando detenido pues está pagando una pena anticipada, y por ser culpable y por ser corrupto, y se van a decir mil y un cosas, siendo que verdaderamente eso afecta los derechos de Emilio Lozoya, porque es un hombre que tiene derechos. Mientras no sea condenado, no se puede negar que tiene derechos, todos los tenemos. El detalle es que ese es el diseño de nuestro sistema jurídico,
pero hay que entender y hay que aprender que una persona, mientras esté detenida y no se le dicte sentencia, no es culpable. Y lo mismo pasa con una persona que esté en libertad, no es inocente mientras no se le dicte, tampoco es culpable, pues, pero como la percepción general es que mientras estás en libertad, pues no le están haciendo nada, pues no le van a hacer nada, pues que estamos equivocados, tenemos que esperar las determinaciones de las autoridades que resuelven en definitiva la responsabilidad, la culpabilidad o la inocencia de las personas sujetas al proceso. Sin embargo, abogado, le pregunto por último, en este caso, por ejemplo, que fueron pues dos casos muy polémicos en los que estuvo relacionado Emilio Lozoya, el caso de Odebrecht y también de la venta de la planta de agronitrogenados, en ese caso él de alguna manera ya aceptó su responsabilidad con el simple hecho de que esté ofreciéndole al gobierno tantos nombres de personas que estuvieron involucradas, incluso dar santo y seña de qué manera estuvieron relacionadas estas personas. Ya existe ahí, digamos, una aceptación de la culpabilidad. Aunque existe esta aceptación pues digamos denuncia a otras personas, ¿él pudiera salir en libertad? Digo, sabemos que no va a ser en la audiencia de hoy, pero quizás sí en lo sucesivo. Bueno, es que yo no sé si va a ser en la audiencia de hoy o no. Me refiero a que independientemente del grado de cooperación que una persona brinde para la resolución de un caso, e incluso si no se llega a aceptar un criterio de oportunidad y deja de participar, tiene derecho al juicio. No podemos decir, es que él ya dijo ciertas cosas y en eso conlleva la responsabilidad. No, puede estar participando por la creencia, y aquí quiero hacer un paréntesis, no lo estoy defendiendo, me refiero única y exclusivamente al derecho de las personas. Claro, pegándonos a lo legal. Ser juzgado, al ser juzgado, él no es culpable porque no se juzga anticipadamente. El que juzga en sentencia. Ahí ya se puede definir, o puede haber una terminación anticipada del proceso, puede haber un procedimiento abreviado en el que ya conociendo las consecuencias y conociendo todos sus derechos, él acepte su responsabilidad y se va con una atenuación de la pena de hasta 1/3. Entonces, pero hay ciertos presupuestos para el procedimiento abreviado. En este caso no se está hablando de ese punto, se está hablando de que una persona que estaba cooperando y que probablemente se iba a acoger a un criterio de oportunidad pueda apartarse de él y que ya haya realizado manifestaciones. Bueno, no sabemos qué manifestaciones se han realizado, no sabemos si en verdad él aceptó responsabilidad. Eso no le quita ningún derecho al juicio, inclusive aún señalando que pudo haber participado. Recordemos que la defensa de Emilio Lozoya es llevada a cabo por uno de los abogados penalistas más destacados que tiene el país y que ha puesto sobre la mesa criterios muy novedosos de análisis de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la que se determina responsabilidad mediata, dominio funcional del hecho de determinados participantes de las estructuras de poder. Son conceptos que sí nadie, o no voy a decir nadie, no, pero muy pocas personas han traído a colación para la defensa de un asunto de un perfil tan elevado. Entonces, no podemos saber cuál es la resolución del juicio. No estoy diciendo que sea inocente, pero lo cierto es que lo que son una de las cosas es que no es culpable en este momento, y lo que tenemos que atendernos es ver qué sucede. Va a tener un enorme impacto, sea cual fuera la resolución. Claro que si sale libre, pues va a ser más impactante porque precisamente en la narrativa general se trata de triunfos o fracasos de una administración política que ha acusado de corrupción a regímenes pasados, y eso es lo que se va a traer a discusión. Pero en el plano técnico no se decide absolutamente nada, se decide derivado de cuestiones procesales. Perfecto. Sale libre porque no hay peligro de que se vaya, porque se le puede poner un dispositivo electrónico para que esté en su casa y lo puede pagar, o no representa ningún peligro ni para víctimas, ni para testigos, ni para la obtención de pruebas en el proceso, que son las cuestiones atinentes por las cuales una persona pudiera estar detenida o no, por las que se justifica estar detenida o no. Como los 15 meses que pues ya pasó en libertad,
condicional. Abogado Darbel López, muchísimas gracias por orientarnos sobre este tema, hablarnos ahora sí que pues de todo los datos técnicos que tiene que ver con el caso relacionado a Emilio Lozoya Austin. Que tenga un excelente día. Un gusto, como siempre, Selena. Buenos días. Gracias, buenos días.